no sé si has venido al doctor Carlos de Jesús Becerril Hernández por haber aceptado la invitación a participar en este ciclo, ¿verdad? Agradeciéndote mucho tu generosidad, tu tiempo, tu disponibilidad y sobre todo compartir tus conocimientos. Eso lo agradecemos mucho a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim. Bueno, entonces el doctor, su nombre completo es Carlos de Jesús Becerril Hernández, es profesor e investigador y doctor y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestro en Derecho Fiscal y licenciado en Derecho por la Universidad de las Américas, Puebla. Premio Gastón García Cantú en Investigación Histórica sobre la Reforma Liberal que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, INER. Premio al mejor artículo de Historia Económica que otorga el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, el FICH, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y, entre otros libros, es autor de Hacienda Pública y Administración Fiscal, la legislación tributaria del Segundo Imperio Mexicano, Antecedentes y Desarrollo, y el Juicio de Amparo en Materia Fiscal en México, 1879-1936, Centralización Judicial y Desempeño Económico. Y el título de esta presentación es Acta Constitutiva de la Federación de 1824. Pues sin más, muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente te cedemos la palabra y adelante. Gracias, doctor. Antes que nada, agradezco muchísimo al doctor Manuel Ramos por haberme invitado. Es un honor estar en este instituto de muchísimo prestigio dentro de nuestro gremio de historiadores. Es un sueño cumplido lo que me especializo es en historia del derecho y de las instituciones y voy a hablarles precisamente del acta. En esta conmemoración del federalismo, de los 200 años de la instauración del federalismo, tiene razón de ser esta ponencia porque precisamente es el acta constitutiva de la Federación Mexicana, lo que yo le he llamado en otros trabajos la norma fundamental de la República Federal Mexicana. Y precisamente es lo que hoy en esta ponencia me gustaría exponer. Por supuesto, podemos tener un diálogo al final. Me gustaría exponer primero lo que vamos a tomar en cuenta y quiero comenzar con el contexto. Tenemos un virreinato, todos lo sabemos, un virreinato que es Nueva España, que en 1821, por todos los asuntos que ya todos ustedes tienen presentes, logra independizarse de su metrópoli, de la monarquía española. Entonces, la primera forma de gobierno que la Junta Instituyente en ese momento señala es un proyecto monárquico constitucional que por muchas cuestiones fracasa, que el plan de Casamata lo lleva a la orilla del fracaso y al final el emperador abdica y se va al extranjero y estos estados o estas regiones que eran parte del virreinato de Nueva España se transforman en estados federales que se están federalizando y que ven en un documento que es el que precisamente tienen ahí el nombre, pues la garantía de que esto no va a ser un imperio. No voy a hablar de las causas del imperio, eso es otra cuestión mucho más profunda que quieren tratarse en otra cuestión, pero sí que los estados de la federación en 1823-24 están buscando una forma que se adecue, como decían, a sus particulares circunstancias, a las circunstancias propias de este territorio y que ven en el sistema federal del momento una forma de salir o de encontrarle salida a esta problemática. En este caso, tenemos dos constituciones escritas emblemáticas que estos antes novohispanos, ahora mexicanos, conocen muy bien. El caso de la Constitución de Estados Unidos, que es de 1787, y el caso de la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812. Y esa la conocen aún más algunos que están aquí porque además fueron a discutirla.
y regresaron a este país sabiendo cómo se discute una constitución y de hecho se señala en este primer congreso constituyente para los abogados, que, bueno, en tanto se expide una constitución propia, queda vigente la constitución de Cádiz. Entonces, sobre todo para la organización política y para la elección de los que van a discutir este documento. En este sentido, la propuesta que les traigo es precisamente los documentos esenciales de este federalismo mexicano. Aquí voy a utilizar esta teoría de los movimientos bélicos o de los movimientos bélicos en el mundo jurídico, cuando precisamente el significado de norma fundante básica, muy a la kelseniana, nos señala qué es o de dónde podemos encontrar el fundamento para legitimar que una constitución sea obedecida. Esto es casi como a dónde está el origen de por qué obedecemos la Constitución. En este sentido, tenemos una Constitución en 24, pero tenemos una cosa antes, que es el acta constitutiva. Eso es bien interesante, más allá de la discusión entre los diputados constituyentes del momento, los representantes de los estados federados, el 31 de enero de 1824 se expide esta acta que garantiza a los estados, dice su artículo 34, la forma federal. Esa forma federal que los estados van a replicar en su régimen interno, es decir, van a tener un ejecutivo, un legislativo y un judicial. Es esta norma que dice que más adelante se va a expedir una constitución. Es decir, ¿por qué obedecemos a la Constitución de 24? Porque el acta constitutiva nos dice que lo obedezcamos. Documento pocas veces citado porque los constitucionalistas y los estudiosos de la historia recurren directamente a la Constitución de 24. Y aquí nos topamos con algunos problemas que se van a desarrollar a lo largo de diversos trabajos que estarán publicándose de mi autoría más adelante. Por ejemplo, aquí ven el decreto de clasificación de rentas generales y particulares, que sería el origen del federalismo fiscal mexicano, pero es una norma, es un decreto que se expide antes de la Constitución de 24, pero que tiene su fundamento en el acta de 31 de enero de 24. Esta norma es interesantísima porque su origen es el acta. Es preconstitucional y cuando se expide la Constitución de 24, ahí no vamos a encontrar una repartición de rentas porque está en la clasificación que es preconstitucional y tampoco vamos a encontrar un apartado en el momento se llaman derechos del hombre y del ciudadano, porque los estados se quedan con la facultad de proteger estos derechos del hombre y del ciudadano. Es decir, es un diseño, como lo hemos visto con otros historiadores del derecho, es un diseño federal donde los estados se reservan para sí diversas funciones que hoy nos parecen son propias de la federación. Y en ese momento lo hacen los estados federados. Pero ¿cuál es el fundamento de validez de todo este asunto de la Constitución y la repartición de rentas que puse solo como ejemplo? Hay muchos más ejemplos de esto, pues el acta. Y cuando pasa el tiempo y vamos viendo que 24 se convierte en 35 tenemos un centralismo o los centralismos que duran del 35 al 46, y cuando en el 47 se restablece el federalismo, el acta constitutiva y de reformas, ahora del 47, en su sección tercera, previo al articulado, señala que los documentos que reconoce como fundamentos del federalismo mexicano o de la Nación Federal Mexicana son el acta de 31 de enero de 24 y la Constitución de 4 de octubre de 24. Entonces, el propio documento nos está llevando a entender que esos son los fundamentos de la República Federal Mexicana, que además, en este sentido, aquí algunos me dirán, bueno, faltan los documentos centralistas.
Bueno, esos tienen otra naturaleza que en este momento no es objeto de esta ponencia, pero no están aquí, porque la propia acta de 47 señala que solamente reconoce al acta de 24 y a la Constitución de 24. Digamos, entramado constitucional de definiciones nos sirven mucho en la medida en que estamos hablando de ¿cómo le hacemos los abogados, los que estudiamos historia del derecho constitucional, para tener u ordenar una multiplicidad o una multitud de normas? Porque recordemos que esta federación viene de una prelación normativa virreinal que se basa en el derecho medieval castellano, que no tiene una sistematización de qué norma es más importante. No hay una jerarquía normativa, hay una prelación de normas. Y hay tantas normas como cuerpos políticos tenía el reino. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de un orden novohispano de múltiples normas prelativo con múltiples cuerpos a un sistema jurídico basado en una jerarquía propia de la Ilustración que le asigna a la norma fundamental, es decir, a una constitución, el fundamento de validez del orden jurídico ilustrado, una jerarquía? Porque recordemos que la característica principal del orden jurídico anterior es que el fundamento de validez es el rey. Que de él deriva la justicia, de él deriva todo. Nada más está dándole a cada uno de sus funcionarios, le está delegando cierta jurisdicción para resolver algunos conflictos. Pero en realidad todo se desprende de él. Por eso vamos a encontrar trabajos o textos que nos hablan que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda o el Consejo de Hacienda del momento, la Real Hacienda, tiene jueces que al mismo tiempo que tienen competencia para conocer sobre los asuntos, tienen jurisdicción para dirimir esos asuntos, son los trabajos que últimamente ha hecho muchísimo Ernest Sánchez Santiro en un texto maravilloso que se llama Casofilacio Regio y Jurisdicción, el erario de la Real Hacienda Novohispana, que tienen que leer. Y en este momento estamos a partir de 24, yo diría de 21, pero este interregno de la independencia, no quiero meterme en eso. Hablemos del federalismo. Entonces, a partir de 24, tenemos más claro que nuestro fundamento del orden es una constitución escrita. Pero como les señalaba hace un momento, ¿quién nos dice que debemos obedecer esa constitución escrita? ¿No? ¿Quién? O sea, es como ir al fondo. Kelsen, que es un tratadista que recomiendo mucho para teoría del Estado sobre todo, para otras cuestiones, digamos, que ya tiene cierto tiempo, pero en un momento dado él nos dice, pues es como ¿por qué obedecemos? ¿O por qué le hacemos caso a lo que dice la Biblia? ¿Quién nos dice que deberíamos obedecer esto? Hace un símil, ahorita lo podemos discutir, es más profundo de lo que voy a decir, pero hace un símil y dice, bueno, pues porque en realidad es Moisés que baja del monte Sinaí con las leyes escritas del puño y letra de Dios, el que hace o lo legitima para él escribir e interpretar la palabra y que sigamos esos preceptos. A esa manera, mucho más profundo, pues nos dice, bueno, ¿qué norma es la que dice que obedezcamos la Constitución o por qué una Constitución debe ser obedecida? Porque no basta con solo expedirla, pues se le llama la norma fundante básica, ¿no? Esta norma fundante básica tiene especial sentido cuando una constitución o un ordenamiento constitucional es modificada por vías no ordinarias, es decir, cuando es reemplazada revolucionariamente por otra, o cuando la existencia de un orden jurídico es sustentado, que se sustenta en ese momento es cuestionado por un movimiento bélico y al final este movimiento bélico que la cuestiona termina triunfando y se termina convirtiendo el movimiento bélico, si le quieren llamar revolucionario o armado, en el derecho que derroca al anterior, y ahí ese movimiento tiene que encontrar una norma fundante que diga que vamos a obedecer al régimen constitucional desprendido de ese movimiento. Entonces, en este sentido es que creo, y lo he propuesto en varios trabajos,
que la norma capaz de servir de fundamento al sistema jurídico mexicano, pues es nada más y nada menos que nuestra bonita acta constitutiva de la Federación Mexicana. Basta abrir el acta, que además es pequeñita, que es precisamente cuando vemos cómo se discute, pues, ¿qué es un acta? Pues un acta es un documento jurídico donde se quiere dejar constancia formal de algún suceso. Es constitutiva porque va a constituir a la Federación Mexicana y tiene todos los elementos básicos que los estados han señalado como, digamos, el pacto mínimo que en 1824 han señalado debe ser, al menos en sus 36 artículos que tiene el acta, lo mínimo que ellos le han propuesto a la federación y que la federación debe respetar al momento de que van a expedir la constitución, tanto la federal como las constituciones de los estados. Y entonces, si nosotros nos vamos a esta acta, pues tiene todos esos elementos, porque los estados, recordemos que precisamente por la herencia novohispana, muchos de ellos, como lo hemos visto en un seminario que tuvimos en el Instituto Mora, que se llamaba precisamente el federalismo, veíamos que mucho más allá de que los estados quisiesen digamos, hacer valer una forma de gobierno totalmente federal y novedosa, están tratando de hacer valer sus fueros y privilegios de la época virreinal. En este sentido, no nos sorprende lo que dice José María Portillo en un texto que habla la superomnia mexicana, donde habla de Yucatán, por ejemplo. El caso de Yucatán es que dice que cuando se está discutiendo esta acta y la Constitución, Yucatán dice que la soberanía regresa a él, no sé de dónde, cómo lo justifica, pero dice que su soberanía regresa a él y solamente la va a ceder a la federación si acepta los elementos básicos del acta. Lo mismo va a pasar con Guadalajara. Digamos, son como entes políticos transformándose de una época anterior donde eran, no sé si la palabra bastante libres sea correcta, pero sí tenían bastantes fuentes del derecho que los hacían regionales en un sentido y otro. Este ejemplo también nos los da el trabajo de Lord Yocobano sobre la hacienda de Yucatán, por ejemplo, para este mismo periodo, que es muy interesante cómo Yucatán negocia con la federación para que la federación cobre los impuestos que vienen al comercio exterior de fuera y Yucatán los cobre de dentro. Es decir, hay un impuesto especial, eso no existe ni hoy en día. La federación hoy cobra los impuestos al comercio exterior de exportación y de importación, pero aquí Yucatán, como tiene necesidades particulares, negocia con la federación para que la federación cobre un impuesto, el de exportación, y Yucatán el de importación. ¿Por qué? Porque tienen en la mente que ellos son entes soberanos y como vuelvo a citar a José María Portillo, los estados se van a convertir en entes soberanos regidos por una soberana más grande. Y la nación mexicana se convierte en una soberana que gobierna soberanos, una super omnia, le dice él. Y bueno, como lo vemos aquí, bueno, los estados tienen en esta acta la garantía de que la federación va a respetarlos de esta manera. Y entonces, en este sentido, veo en ella legitimidad en el origen de todo el sistema federal mexicano. ¿Por qué? Porque si nos vemos o nos vamos al acta, dividida en estos 36 artículos, pues básicamente son términos muy generales. Es como si fuera un acta constitutiva de una, pues sí, este es un ente político. Entonces, es un acta constitutiva que va a decir, bueno, vamos a ver nuestra forma de gobierno y religión. Nuestra forma de gobierno es, primero que nada, una forma de gobierno federal y tenemos una religión católica, apostólica y romana y además que debemos de proteger. Las partes integrantes de esta federación van a ser los estados, bueno, las provincias que antes componían el Virreinato de Nueva España con la Capitanía General del Yucatán y las provincias
generales internas de Oriente y Occidente. Vuelvo al caso de Yucatán, porque en este sentido, esa es una capitanía general y por eso tiene para ellos un estatus jurídico distinto a los que eran parte del virreinato. Esta cuestión es bien interesante porque vamos a ver una reivindicación de algunos fueros y privilegios, sigo insistiendo, de la época novohispana. Aquí también, en su artículo 7, cuando habla de los estados de la federación, fíjense, esto es bien interesante, hay un ente territorial privilegiado de la época novohispana que en el acta dice que es un estado, que es Tlaxcala. En la Constitución de 24, que va a llegar hasta octubre, pues no va a ser un estado, va a ser una región federal. Entonces, es, digamos, simplemente nuestra exposición de motivos de lo que queremos que sea el federalismo. Y sin embargo, también esta acta va a condicionar lo que más adelante va a ser el desarrollo y práctica, aunque hay un texto que se llama así, Práctica y Fracaso del Primer Federalismo, coordinado por Josefina Zoraida Vázquez. En términos generales, si olvidamos un poco los centralismos y nos concentramos solo en el desempeño del federalismo, aquí en el acta vamos a encontrar los problemas a los que la federación se va a encontrar más adelante. Ejemplo, la división de poderes. Ese va a ser un problema, porque tenemos un poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Cuál va a ser el problema? Que están divididos muy a la manera tradicional de que cada uno de ellos realiza funciones. ¿Qué cuestiones se van a plantear aquí? Uno de los problemas que yo he estudiado es el caso de la influencia del derecho francés administrativo. Como el acta señala en su artículo 9 que ningún poder puede ejercer funciones del otro, entonces cuando llega la jurisdicción administrativa, es decir, el poder ejecutivo tiene sus tribunales, piensen hoy en día en el Tribunal Administrativo de la Ciudad de México, depende del jefe de gobierno, bueno, en términos muy generales, eso les causa mucho conflicto. De hecho, Vallarta en 1879 va a decir que la jurisdicción administrativa es inconstitucional porque el poder ejecutivo no puede tener jueces, porque él solamente ejecuta las leyes. Quien tiene jueces es el judicial, y entonces declara inconstitucional este juicio, pero porque tienen esta concepción muy tradicional de lo que es la división de funciones. Y si lo vamos a ver más adelante, también el poder ejecutivo, o mejor dicho, aquí el importante, como no, lo han estudiado otros expertos de la materia, aquí el importante es el poder legislativo. Las legislaturas de los estados son tan importantes que en la propia acta y más adelante en la Constitución federal, pues se va a decir que al poder ejecutivo federal, ¿quién lo va a elegir? Nada más y nada menos que las legislaturas de los estados. Y eso es bien interesante porque tendríamos que votar, porque había un voto indirecto, por algún representante, invéntense el partido que quieran, pero al final la legislatura del estado es el que elige al presidente de la federación. Tenemos unos estados, como se dice ahora mismo en la historia constitucional, muy fuertes, pero fuertes porque quieren protegerse de lo que ellos llamaban el régimen tiránico, y por tiranía no piensen, los historiadores recurrimos a los diccionarios de la época, por tiránico no piensen en que no hay leyes, ellos dicen tiránico, por ejemplo, es que una persona, que un poder ejerza las funciones de otro. Tiránico es que un poder como el judicial declare que una norma es totalmente inconstitucional y eso significa legislar. Porque el judicial no debe legislar, debe de interpretar, debe de resolver problemas, no puede estar legislando. En este sentido también, ¿quiénes eligen a los ministros de la Suprema Corte? Ya que ese tema está tan en boga, las legislaturas de los estados. En un día va a decir el acta, bueno, más adelante lo va a decir la Constitución, pero viene aquí en el acta fundamentado. ¿Quién lo va a hacer? Las legislaturas de los estados. Dice, en un solo día elegirán a los ministros de la Corte. Es decir, esto que se plantea ya ha pasado en el país, pero ha pasado de manera de legislatura, no de voto popular. Entonces, eso es bien interesante. Más adelante podemos ver qué nos concede. También, digamos,
En el caso del poder legislativo, también hay que decidir otros rubros que se quedaron pendientes de la época novohispana. Por el tiempo solamente voy a hacer generalizaciones y en la discusión preguntan. Pero, por ejemplo, ¿qué se quedó pendiente de la legislación novohispana? El caso del Real Patronato. ¿Qué va a pasar con el patronato regio? ¿No? Porque cuando se independiza México, pues hay un pleito entre quién ejerce el patronato. La federación dice que ellos, pero los estados dicen que son libres y soberanos, y entonces más o menos hay un pleito. Guadalajara empieza medio a ver para dónde se va, es un poco más avanzado en tratar de regular, pero pues evidentemente el Papa los va a mandar por un tubo, porque va a decir el patronato regio, yo se los di al rey de Castilla y León, Aragón, todo lo que dice la bula que se los concedió, pero pues aquí ya no es. Entonces hay un pleito con ellos, pero los estados no se van a dejar. ¿Qué también corresponde al poder legislativo? Pues también, de acuerdo al acta, el poder legislativo puede armar y disciplinar la milicia de los estados. Aquí se prevé desde el acta constitutiva de la Federación Mexicana las milicias o las guardias nacionales, en el sentido de protección de los estados, no en el sentido actual que ustedes ven en la calle, no, sino que cada estado puede armar su guardia nacional, es decir, para protegerse. ¿Qué más tenemos? Bueno, el legislativo tiene esas facultades y finalmente el Poder Judicial tiene la obligación de brindar precisamente justicia y evitar o comenzar el fin de la justicia privativa y especial. Recordemos que en la época novohispana tenemos jurisdicción privativa y especial y poco a poco esta jurisdicción ya no cabe en un mundo liberal donde se especifica que la ley debe ser general y abstracta. Pero es obvio que estos federalistas no lo van a hacer tan rápido, pues porque tenemos a las corporaciones novohispanas todavía ahí. Además, esas son las que nos ayudan mucho a consumar la independencia. Por corporaciones novohispanas me refiero a la iglesia, a los mineros, a los comerciantes y a todos estos estamentos especiales que tienen sus propios tribunales. Aunque poco a poco se irán diluyendo, no es tan rápido. En las prevenciones generales, pues propiamente el acta pues establece que los estados, primero no se pueden oponer a esta acta, pues no se pueden oponer porque ellos firmaron el acta. Punto. O sea, ellos la están negociando. Y deben tener sus propias constituciones y no deben de ser contrarias a esta acta. Por lo tanto, vamos a ver la réplica más o menos de este sistema en los estados. Y cada uno de nosotros vaya a sus estados y vea las primeras constituciones. Hay una colección muy interesante que está en la Biblioteca Nacional de España, les baja en Word, en PDF, y es colección de constituciones de los estados, ¿no? Y ahí vamos a ver, por ejemplo, el caso de Puebla. Puebla tiene Senado. O sea, Puebla tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Cuando en la división tradicional básica se supone que los diputados representan al pueblo y los senadores representan a cada una de las partes de la Unión. Entonces, allí algunos han estudiado el caso de Puebla, Humberto Morales Moreno, que hablan de esto, y busquemos por qué Puebla tiene un Senado, ¿no? Porque están replicando un poco este asunto. Otra parte bien interesante es que, bueno, el artículo 34 es bien interesante porque nos dice, y ese sí se los voy a leer, si me lo permiten se los voy a leer porque lo voy a engarzar con una cosa. Dice, la Constitución General y esta acta, es decir, el acta constitutiva de la Federación Mexicana, garantizan a los estados de la Federación la forma de gobierno adoptada en la presente ley y cada estado queda también comprometido a sostener a toda costa la Unión Federal. Ustedes dirán, no, pues está muy bonito el artículo. Bueno, cuando leemos el Acta de Independencia, mejor dicho, la Declaración de Independencia de Texas de 1835, ellos dicen que como en la Ciudad de México se ha apoderado el despotismo y ha cesado la forma federal, no tienen por qué seguir aquí. Y entonces fundamentan, yo sé que tienen más cosas detrás. Es decir, tienen la abolición de la esclavitud de 1829 dada por Vicente Guerrero y ellos viven
de explotar esclavos para los campos algodoneros y otras cuestiones. Sé que hay más cosas, pero recordemos a algunos filósofos del derecho como Recancé-Siches, que señalaba que una de las funciones del derecho es legitimar al poder político. Bueno, Texas busca una excusa para irse, y qué mejor que, yo me los imagino así, pues señores, yo firmé esta acta, mandé a mis diputados constituyentes y aquí decía que me aseguraban la forma federal. Entonces, como ya no hay forma federal, que Dios los bendiga, ¿no? Es una declaración que ahí viene, y no les sorprenda que uno de los que firme el acta perdón, la Declaración de Independencia de Texas es Lorenzo de Zavala, que además Lorenzo de Zavala está discutiendo esto, ¿no? Entonces sabe jurídicamente cómo encontrarle una salida. Para todos los compañeros que están aquí y que desconocen un poco la historia novohispana mexicana, el doctor Ramos es experto, se acordarán que es una sociedad muy litigiosa. O sea, ellos sí saben ir a los tribunales. No crean que se quedan calladitos y si el rey ordena una cosa, ellos se quedan y obedecen. No, creo que eso es lo que menos hacen. Se van siempre al pleito porque siempre están buscando cómo encontrarle salida. Entonces, esta sociedad altamente litigiosa, pues sabe de esto. Y el acta, finalmente, en las prevenciones generales, ordena a todos los estados que a partir de que se expida, todos ellos emitan sus constituciones. Pero dice, esperemos a que se emita la Constitución Federal para que empiecen los estados a tener constituciones. Vamos a ver estados que se adelantan porque ya tienen casi en la mano todo lo que quieren decir, pero lo que quiero que nos llevemos como información básica es, esta acta es la que da el marco regulatorio para tener una constitución federal. ¿Y cómo lo empatamos? Bueno, esta parte es bien interesante. Esto es, digamos, un caso que me encanta analizar de esta acta, porque dice que la clasificación de rentas que se basan precisamente en el decreto de 4 de agosto de 24, dice, el Congreso Constituyente Mexicano, basado en el acta, no sé qué tanto, dice que nos vamos a repartir las rentas así. Bueno, lo interesante desde la teoría constitucional actual es que no hay constitución, pero ya hay una norma fiscal constituyente. Y entonces esto me parece bien interesante porque como señalábamos en algún coloquio, uno de los planes de la monarquía católica era tener varias constituciones, porque nosotros pensamos en constitución como el librito único, pero no, o sea, hay constitución política, hay constitución de la iglesia, hay constitución del ejército y se quería una constitución fiscal. Yo, siguiendo un poco los trabajos de mi maestro, el doctor Luis Jauregui, que trabaja el federalismo fiscal, yo le he llamado a esta ley la Constitución Fiscal Mexicana. Es decir, se desprende del acta. Vean las fechas. El acta es de 31 de enero, esta es de 4 de agosto y la Constitución Federal es de 31 de enero. Esta está en medio. Hasta ahora no sé cómo llamarle más que Constitución Fiscal. Y aquí viene uno de los problemas que, insisto, el doctor Jauregui es el experto, es cómo nos dividimos las rentas de la federación. Para los amigos que no están tan acostumbrados a esto, vean. Bueno, la federación va a cobrar aduanas marítimas y fronterizas. Muy bien, salvo el caso de Yucatán, que ahí tiene un pacto especial. Derechos de internación. Metes productos y pagas. Rentas del estanco del tabaco, que ya no es lo que producía en la época novohispana, eso queda claro. Y todo lo demás que ven, pues son cosas de control de la federación para evitar actividades que la pongan en peligro, no generan tanto dinero. Ejemplo, la pólvora, los correos, la lotería, las salinas. Y la parte interesante, el contingente. Es decir, la federación no puede cobrar impuestos a los habitantes de los estados, sino le cobra impuestos a los estados. Eso es lo interesante, ¿no? O sea, cada estado tiene una población y por esa población va a pagar una cantidad de dinero. El que más paga es el Estado de México, que paga 975,000 pesos porque es enorme.
¿no? Y por eso el Estado de México empieza a fragmentarse, la propia federación lo empieza a ser más chiquito porque es incontrolable. Pero en este sentido, el contingente es un impuesto que pagan los estados por la población que tienen y no los... hay estados, hay impuestos generales, pero un ISR en ese momento, un IVA es impensable, porque ¿quién va a cobrar esos impuestos? Los estados. Los estados dicen en esta repartición de rentas, pues que el diezmo eclesiástico lo van a cobrar ellos. Y el diezmo eclesiástico lo pagan los católicos. ¿Y cuántos católicos hay en el momento? Pues todos, ¿no? Entonces, pues los estados se quedan con bastante dinero. Los estados mineros, los de la, que van a cobrar la producción minera. Pues, ¿qué estados tienes muy poderosos con esto? Zacatecas, Guanajuato, todos estos que tienen minas, pues no es de extrañar, y recomiendo que lean la introducción del libro coordinado por la doctora Josefina Zoraida, que ya mencioné, Práctica y fracaso del primer federalismo, pues uno de los primeros estados que desacata órdenes federales es Zacatecas, porque Zacatecas tiene dinero para armar habíamos dicho que podían tener ejércitos internos, guardias nacionales, sus milicias, entonces tiene dinero. Derecho a las casas de moneda, pues también, si hacemos moneda, cobramos por hacerlo. Que todo mundo, pues, todo mundo le entra, o le entraba, o la mayoría, derecho del pulque, mezcal y aguardiente, contribución directa de 1823, que es una especie de predial, por así decirlo. Estoy equiparando para que comprendamos un poquito, porque si me escuchan los de fiscalidad me van a mandar matar si digo que es como el predial, pero digamos, piensen que es como el predial. Capitación, los pagan las personas que cumplen determinada edad, hombres generalmente, pues todos los varones que cumplen una edad pagan un impuesto. Y las alcabalas, alcabala es un derecho que se cobra por solo alcabalatorio. Si una mercancía entra a Veracruz, paga su derecho de internación a la federación y paga por pasar del suelo alcabalatorio de Veracruz, por el de Puebla, por el del Estado de México, así hasta llegar a su destino final, lo que encarece la mercancía. Pero entonces los estados tienen aquí, con el acta, una constitución fiscal, así le llamo yo. Cúlpenme a mí por ese estado, por esa definición. Pero se basa en el acta, no en la constitución. Eso es lo que quiero que comprendan de la importancia del acta. La Constitución todavía no llega, le faltan 2 meses para que salga, pero ya están expidiendo leyes basadas en el acta. Y bueno, aquí lo que vemos en esta materia fiscal, que es a lo que yo me dedico básicamente, pues grabamos la economía de los estados y no de los contribuyentes locales, y la federación no interviene fiscalmente en la actividad de las personas, salvo en sus territorios federales. En este sentido, la federación, insisto, se convierte en una soberana que gobierna entidades soberanas. ¿Por qué nos parecerá extraño esto? Porque la coordinación fiscal y en general las facultades de los estados en diversas materias fueron absorbidas por la federación en el siglo XX. Y entonces estamos acostumbrados al revés, a ver una federación muy fuerte que somete a los estados, yo diría que, no sé, siglo XXI para no poner fechas y que no me digan que avalo regímenes políticos. Entonces, digamos que hasta el siglo XXI la federación es muy fuerte. La federación decide sobre la educación, la federación decide sobre los impuestos, sobre la coordinación fiscal, etcétera, etcétera. Hasta para la administración de justicia tiene influencia. Aquí es al revés, porque la federación viene de entes políticos que conformaban la estructura política del virreinato, que son todo menos entes pasivos que le dicen que sí a todo. Y entonces, bueno, el acta da paso a la Constitución de 4 de octubre de 24. Y entonces, acta, Constitución. Y en medio, la ley de clasificación de rentas, que se deriva del acta, no de la Constitución. Eso me fascina. Siguiendo con este esquema para las preguntas, bueno, ¿y quién le ha dicho a usted que el acta es la fuente de validez de todo el sistema? Esta norma que usted nos dice. Los propios documentos. Cuando en 1847 les digo que el punto 3 del acta constitutiva y de reformas dice que solo reconoce al acta y a al acta de 24 y a la constitución de 24, cuando se discute la constitución de 57, aparece eso que les estoy proyectando. Dicen, bueno, solamente encontramos legitimidad en el acta de 24 y en el acta de reformas de 47, que declara
pues la forma federal. Acuérdense que la forma federal se fue del 35 al 46, pues el propio Congreso Constituyente de 56-57 está declarando su fundamento de validez en el acta. ¿Qué más? Con todo esto, bueno, si nos vamos a los documentos esenciales para discutir el federalismo de hoy en día, el esquema sería este. El acta es el fundamento de todo, porque los constitucionalistas como Elisur Arteaga Nava señalan que existe un principio que se llama principio de unicidad de la Constitución. México solo tiene una constitución que es la de 24 y todas las demás son reformas de ella, porque ninguna mandó que se abrogara la anterior, sino solamente que se derogara el famoso Amparo Camacho Solís, que si están ahorita en internet buscan Amparo Camacho Solís, Elisur Arteaga Nava, y él explica cómo pudo fundamentar un juicio de amparo de hoy en día en la Constitución de 1824. ¿Sale? Y entonces, y esa Constitución, entonces, si volvemos a que necesitamos algo que legitime a la Constitución que hoy en día tenemos, sería así. 31 de enero de 24 es el acta da origen a la Constitución Federal, hay una revuelta, hay un centralismo, el acta constitutiva y de reformas nos regresa a estos dos. Luego viene lo que ya saben, Santana, el pleito con la dictadura, y se levanta Juan Álvarez, el 1 de marzo expide el plan de Ayutla, pero lo reforma en Acapulco, y ese plan de Ayutla lo dice la propia Constitución. O sea, el plan de Ayutla convoca un Congreso Constituyente que da como resultado la Constitución de 57, que se llama así, Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, y que si la leemos, dice que su norma fundamental es el plan de Ayutla. Y luego, pues hay otro rompimiento constitucional aquí, en 13, porque Carranza se levanta en contra de Huerta. Y Huerta, bueno, pierde. Huerta representa el orden constitucional, siento decirles, porque él era el presidente, y Carranza se levanta en contra de él con el plan de Guadalupe, y como gana, se convierte en el orden jurídico hasta ese momento vigente, y expide la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pero esa Constitución se llama que reforma a la de 57. Así se llama. Y entonces, si vemos, bueno, ya ahí la Corte ha interpretado que es una constitución nueva, etcétera. Eso ya es interpretación constitucional. Pero si vemos los documentos esenciales del federalismo constitucional mexicano son estos. Nos van dando pauta que vayamos obedeciendo a una constitución desde este momento hasta hoy en día. Entonces, en esta exposición, lo que les señalo es que la norma fundamental del federalismo mexicano se llama Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Ahí está el origen de todo. Si queremos ahondar más, este libro se ha vuelto clásico, de la doctora Beatriz Rojas del Instituto Mora, Procesos Constitucionales Mexicanos, la Constitución de 1824 y la antigua Constitución. Y les presento algunos trabajos porque esta propuesta, yo sé que la han trabajado en el federalismo muchas personas, pero el acta pocas, entonces me hago responsable de todo lo que les he señalado, pero les traigo algunos textos donde pueden encontrar donde he publicado esto para que si los quiere leer y algún día increparme, no, preguntarme, me puedan preguntar sobre el asunto. Es decir, que tenemos esto. Y sin más, me gustaría finalizar esto señalando que, bueno, el federalismo mexicano ha estado en un proceso de contrapesos, pero que siempre ha respondido a lo que en su momento se le había exigido. Entonces, no sé si tengamos participaciones. Yo con esto lo dejo, doctor. Pues tienes felicitaciones. Yo creo que es un tema tan especializado que pues que más bien es la información la que recibimos con gran gusto. Óyeme, a mí me gustaría, porque quizá no lo seguí bien, ¿qué pasó con el regio patronato? ¿Cómo, qué se sustituye o qué es lo que sucede? Pues en el acta se tienen que, primero que nada, pues Roma pues no reconoce la independencia de México, ¿no? Entonces, en ese sentido,
pues los estados se quieren apropiar del patronato, pero pues no se va a poder, y sobre todo que en la Primera República Federal no se va a renunciar a él, pero no hay relaciones con el Vaticano, y a partir de 33 ya no hay esperanzas, en el sentido de que se suspende la obligación coactiva del cobro del diezmo, una de las funciones básicas del patronato, la hispana, y se suspende también la coactividad de los votos monásticos. Entonces, básicamente lo único que subsistiría, de Inquisición pues ya no hay, y básicamente lo único que subsistiría de esta prerrogativa que los estados quieren agarrarse sería la facultad de nombrar obispos, pero por eso hay un problema en la primera mitad del siglo XIX, todos están bien viejitos, ¿no? O sea, están muriendo, Roma se niega a nombrar más, y entonces ahí hay un problema, pero sería la única facultad que podría yo en este momento decir, podría pensarse que sobreviviría en la medida en que eran ellos los que lo nombraban. Y además, bueno, el pase regio ya no existe tampoco, poco a poco va diluyéndose, pero los estados al principio sí lo quieren, sobre todo por el 10. Yo diría que por el 10. Perfecto. De parte de Salvador dice Yucatán, otra república. Eh, sí, sí, dice otra república, Yucatán, otra república. Bueno, Ajá. ahí hay una discusión en torno a qué pasa con Yucatán. Eh, de hecho, tienen su constitución y se separan un ratito de México, aunque esa separación se ha discutido últimamente si fue solamente de facto o si también fue de jure. Pero sí tenemos en los trabajos de un autor que se llama Lorgio, así, él es un profesor de origen maya, por eso se llama Lorgio Cova, ¿no? Lorgio, en su tesis de doctorado, estudia una parte de esta separación y cómo Yucatán, pues en algún momento dice, pues yo me voy, no lo dice así Lorgio, porque Lorgio es muy prudente, pero básicamente Yucatán le dice a la Federación, me voy, ¿cuánto te debo? ¿No? O sea, ¿cuánto te debo de la deuda que hay hasta aquí? Claro, Yucatán regresa después con la guerra de castas, que no pueden controlar y que propiamente tienen un asunto. Y ahí en materia jurídica, Yucatán tiene un medio de control constitucional que va a ser el amparo. El primer amparo mexicano es de 1841 y no es federal, es estatal. Es Yucatán el que, por el señor Esteban Balay, que es un marinero, pirata, corsario, lo que sea, que hunde un barco, un bergantín, y lo llevan y él se ampara por el debido proceso y es el primer amparo que conocemos en 1842. Entonces, pues sí, Yucatán es una especie de república que ahí anda. eh, eh, bueno, y pues al final regresó, ¿verdad? Porque cuando fue la guerra de México contra Estados Unidos, se dice que levantó la bandera de Gran Bretaña, pero no los llevaron a ser parte de la Commonwealth. Muchas gracias. De parte de Magdalena Pacheco dice, doctor Carlos, felicidades, excelente exposición. ¿Tendrá otros elementos que pueda compartirnos sobre la división del Estado de México que se adviertan en el acta constitutiva? En el acta constitutiva, no, porque el acta constitutiva lo que hace es el Estado de México y no señala quién es. Oye, él dice el Estado de México, ¿no? En general. Pero más adelante vamos a ver que del Estado de México se van a ir desprendiendo otros estados. Entonces, ¿quién se desprende? Morelos. En 1849, ¿quién se desprende? Guerrero, que ahí se lo dan a Juan Álvarez, pues se llama Guerrero, porque ahí estaba Juan Álvarez, y Juan Álvarez era un soldado que peleó bajo las órdenes de Vicente Guerrero. Y ahí vamos a ver, si buscamos mapas de la época, les recomiendo el libro de la historia de las divisiones territoriales de México, de Edmundo Gorman. Pues van a ver que tenía salida al mar, también Puebla tenía salida al mar, de aquí abajito, y bueno, van a ver cómo van cambiando los estados de acuerdo a la conformación política del momento. Y si quieren, que una de las cosas en las que me especializo es el Segundo Imperio, si ven esta administración federal, al Segundo Imperio no le agrada mucho, precisamente porque son estados muy grandes. Y para llegar de un lugar a otro, en términos fiscales, a veces se pierde el dinero. Por lo tanto, van a dividir
a México en 50 departamentos y van a ser de los estados todavía más chiquititos. Cuando vemos el Estado de México va a ser Autlán, va a ser no sé qué tanto, así. En vez de todo esto van a ser muchos chiquititos de acuerdo a la concentración demográfica. No importa si eres muy chiquitito, pero cuánta población tienes y con base en ello es muy fácil administrar. Ese es un modelo de administración francesa muy popular en la época de la demografía. Ya. La maestra Luz María Silva dice, el DF lo hicieron para quitarle la Ciudad de México al Estado de México. Castigo por ser conservadores. Miren, puede ser un poquillo. Fíjense que aquí quien ha trabajado el tema es Ernest Sánchez Antiró en un libro que se llama Las Alcabalas Mexicanas, publicado en 2009, una portadita café muy bonita, donde él estudia muchas cosas, pero entre ellas la Fiscalía del Estado de México. ¿Saben quién hace la gran reforma fiscal en el Estado de México? El ejército estadounidense. Ah, Porque ya. ven cómo el Estado de México controla aduanas para entrar a Ciudad de México. Y entonces, una de las... ¿Cómo controlar? A ver, ¿cómo pagamos un ejército cuando no hay transferencias electrónicas? No hay PayPal. Entonces, pues cerrándole las fuentes de financiamiento a quien vas a sitiar. En este caso, le cierran la fuente de financiamiento a la Ciudad de México, reformando y administrando la Ciudad de México. ¿Y qué cosas les dan? Contribuciones directas, que son las más fáciles de cobrar porque no dependen del comercio exterior. Si me cierran el puerto, yo sigo cobrando el impuesto a la gente que está dentro, aunque el puerto esté cerrado. Entonces, Ernest ahí hace un muy buen estudio y en el libro que les puse ahí, que es el mío, que el doctor decía, el ejército francés en el Segundo Imperio hace lo mismo. Cierra los puertos y cierra los puertos, primero empieza con Veracruz, se va a Tabasco, se va a San Blas, se va a Manzanillo, se va a Piedra, hace un círculo, le cierra las aduanas a la federación para que Juárez no pueda cobrar los impuestos y se vaya, ¿no? Porque, no, insisto, no hay transferencias, no hay helicópteros, no hay nada, lo único que te queda es aislar la fuente de financiamiento del enemigo. Ya. Una última pregunta de María Huerta. Doctor, ¿podría por favor ahondar sobre la función del legislativo de escoger a los jueces de la Suprema Corte y sus fundamentos? Sí, claro, esto es muy interesante porque esto, digamos, quiero que comprendan una cosa. El acta es como el marco, los que hacen tesis, el marco teórico de referencia, los que hacemos derecho, es los postulados mínimos que los estados que se están federando están en un congreso constituyente, le dicen a todos entre ellos, esto es lo mínimo que queremos. Pero, ¿dónde lo van a desarrollar? Pues en una constitución, que es la Constitución de 1824. El fundamento de esto lo podemos encontrar en los artículos, ahorita se los doy exactamente, justo los estaba estudiando hace rato, porque estaba viendo algo con una colega, justo los van a encontrar en el artículo 127 de la Constitución Federal. Entonces, si abrimos su constitución, parece que estoy dando clase, si abrimos nuestra constitución en el artículo 127 de la Constitución Federal de 1824, dice, la elección de los individuos de la Suprema Corte de Justicia se hará en un mismo día por las legislaturas de los estados a mayoría absoluta de votos. Entonces, es decir, ¿cómo funcionan las legislaturas de los estados? Está hablando de los congresos locales de los estados. Los congresos locales son los que van a decidir quién va a ser ministro de la Suprema Corte. Obviamente, para evitar disensiones, para evitar pues, chanchullos, lo dicen en un solo día, para evitar negociaciones. Ustedes díganme, ¿no? Entonces, las legislaturas eligen. Ahora, esto es un voto indirecto. Al final, no estás votando por ministros, estás votando por una opción política en tu estado que va a tener la mayoría en el Congreso y esa mayoría en el Congreso, que se llama legislatura, es la que va a elegir a los ministros de la Suprema Corte. No sé si me doy a entender. No es el pueblo con su votito en la urna. No. Eso no. Está diciendo la legislatura de los estados.
Entonces, eso sería, y el fundamento es el artículo 127 de la Constitución Federal, de 24. Pues muy interesante todo lo que nos has comentado, aprendimos mucho, tienes muchas felicitaciones y bueno, fueron más de 65 los seguidores, quiere decir que hay mucho interés por estos temas. Pues ojalá que te tengamos próximamente en otra presentación porque nos dejas con un sabor de estar muy interesados en ese complicadísimo momento de desprendimiento de España, del imperio y cómo se empieza a formar realmente nuestro país, ¿no? Bueno, pues a nombre del Centro de Estudios nuevamente, a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, te damos las gracias a todos los que nos siguieron también porque aprendimos mucho y nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. A usted, doctor, por la invitación. Hasta Pues luego. ya te volveremos a invitar, ¿eh? Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Hasta luego. Hasta pronto. Gracias.